Levántate de ahí, este lugar es de mi madre. El grito estalló en medio de la mesa de Navidad y rebotó contra las paredes como un eco cruel. El murmullo de los invitados se quebró de golpe, las copas quedaron suspendidas a mitad del brindis y todas las miradas se clavaron en mí con una mezcla de sorpresa y deleite morboso. Nadie esperaba que alguien se atreviera a humillarme así, y sin embargo ahí estaba, señalándome con el dedo como si yo fuera una intrusa en mi propia familia. El silencio que siguió no fue un silencio respetuoso, sino un silencio cargado de expectativa. Sentí como algunas risas se escapaban a medias, sofocadas detrás de servilletas, mientras otros cuchicheaban con sonrisas torcidas. La luz del árbol navideño titilaba justo detrás de mí, pero lejos de iluminarme con calidez, me exponía como un reflector despiadado que revelaba mi vulnerabilidad frente a todos. Me quedé inmóvil, con la espalda recta y las manos apretadas sobre las rodillas, como si esa rigidez fuera la única defensa que me quedaba. Los ojos se me llenaron de fuego, pero no permití que una lágrima se derramara. Escuché a alguien murmurar qué vergüenza con un tono que se clavó en mi piel como una espina, y de inmediato sentí como la silla que ocupaba, esa silla que por años había sido mía en cada reunión, se convertía en símbolo de mi exclusión, en la prueba pública de que ya no era bienvenida. Me levanté despacio, no porque quisiera obedecer, sino porque entendí que si me quedaba sentada, el espectáculo sería aún más grotesco. Cada paso que di resonó como un juicio, cada mirada fue un veredicto de culpabilidad por un crimen que no había cometido. Y mientras caminaba hacia el fondo de la sala, las risas contenidas comenzaron a liberarse, primero como pequeños estallidos y luego como un rumor generalizado que celebraba mi caída. La herida no fue física, pero dentro de mí sentí el impacto como si me hubieran empujado al suelo delante de todos. Quise hablar, quise gritar, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. Entonces comprendí algo, mi silencio sería más fuerte que cualquier defensa improvisada. Callar en ese momento no era rendición, era estrategia. Y aunque nadie lo sabía, dentro de mí algo se estaba quebrando para siempre, y en esa grieta comenzaba a arder una fuerza que ellos jamás sospecharían. Los invitados retomaron poco a poco sus conversaciones, como si nada hubiera pasado, aunque cada tanto sus ojos regresaban a mí, disfrutando de la herida abierta que yo cargaba en silencio. Vi a más de uno cubrirse la boca fingiendo sorpresa, cuando en realidad saboreaban mi humillación como un banquete adicional a la cena. Y entre todas esas miradas, estaba la de ella, mi nuera, con una sonrisa altiva, convencida de que había ganado la batalla. Ella creyó que mi silencio era derrota, que mi quietud era sumisión, que con esas palabras me había arrancado el último vestigio de dignidad frente a la familia entera. No sabía que esa misma noche yo empezaría a mover las piezas de un destino que no podía imaginar. Y mucho menos sospechaba que al amanecer, en la pantalla de su celular, el eco de su soberbia aparecería reflejado en 37 llamadas perdidas que la harían comprender que su triunfo había sido apenas el principio de su ruina. Aquella noche quedó marcada por el grito que me expulsó de la mesa como si no tuviera derecho a ocuparla, pero lo que nadie parecía recordar era la historia que me había traído hasta allí. La misma historia que había forjado cada arruga de mis manos y cada cicatriz invisible que cargaba en silencio. Porque antes de convertirme en la mujer que soportaba humillaciones frente a todos fui la que sostuvo a esta familia en los años de hambre, cuando la abundancia era apenas un rumor lejano y el pan de cada día se conseguía con esfuerzo desgastante y con sacrificios que nunca fueron reconocidos. En aquellos días la casa apenas resistía las lluvias, las goteras caían sobre los colchones y los niños temblaban de frío en invierno. Mientras yo me levantaba mucho antes del amanecer para preparar café con agua y azúcar fingiendo que era suficiente para engañar al estómago, porque muchas veces no había leche ni pan. Caminaba kilómetros hasta llegar a un trabajo que pagaba lo justo para cubrir lo básico, y aún así nunca permití que mis hijos salieran a la escuela sin alimento, porque mi mayor miedo era que sintieran en carne propia la desesperación que yo llevaba dentro. Mi esposo también cargaba con esa impotencia y lo vi más de una vez llorar a escondidas creyendo que yo dormía, derrotado por la idea de no poder dar más. Sin embargo, jamás lo culpé, porque entendía que la carga era compartida y que él hacía lo imposible buscando horas extras en cualquier oficio que apareciera. Mientras yo encontraba la manera de multiplicar lo poco que teníamos lavando ropa ajena, limpiando casas donde apenas me miraban a la cara o cocinando para vender en la calle.
y aunque esas miradas de superioridad también lastimaban, las tragaba en silencio porque sabía que había ojos pequeños aprendiendo de mi resistencia. Recuerdo un invierno que todavía se siente en mis huesos, cuando no teníamos dinero ni para pagar el gas y el frío nos atravesaba como cuchillas. Los niños dormían bajo las pocas cobijas que teníamos. Y yo me quedaba despierta cosiendo con una máquina prestada, soplando mis manos heladas para poder seguir, con los dedos heridos por la aguja. Pero convencida de que cada puntada era una promesa de que algún día nuestra vida dejaría de ser tan dura. Aquella máquina, que apenas se sostenía, fue mi salvación porque con ella entraron los primeros pesos que lograron evitar que la oscuridad apagara nuestras noches. Con el paso de los años fuimos levantando la casa poco a poco, primero con muros de bloc que reemplazaron la madera vieja, luego con un techo que ya no se filtraba cuando llovía. Y aunque nadie vino a ofrecer ayuda ni extendió una mano generosa, yo me mantuve firme porque sabía que cada pared levantada era fruto del esfuerzo de 2 personas que nunca se rindieron. Ninguno de los que hoy se sientan en esa mesa lujosa estuvo presente cuando el hambre nos visitaba a diario, ninguno escuchó a mis hijos llorar de frío. Ninguno compartió mi miedo cuando debía elegir entre pagar la luz o comprar comida. La madre de mi esposo, la misma que hoy se cree dueña de cada rincón de esta casa, nunca dejó de repetir que yo no era suficiente, que su hijo merecía una mujer con apellido, con dinero, con herencia. Y esas palabras me perforaron como hierro ardiente, pero aún así las soporté con la esperanza ingenua de que con el tiempo reconocería mi esfuerzo. Pasaron años enteros y jamás lo hizo, pero yo seguí adelante porque no trabajaba para complacerla, sino para darle a mis hijos un futuro que no estuviera marcado por la escasez. El tiempo pasó, los niños crecieron y la vida empezó a dar un respiro. En casa siempre hubo un plato de comida caliente, ropa limpia y la posibilidad de estudiar, y cada vez que ellos lograban algo, sentía que ese triunfo era mío también, que cada desvelo y cada lágrima escondida habían valido la pena. Sin embargo, lo más doloroso llegó después, cuando esos mismos hijos, ya adultos, prefirieron voltear la mirada. Negar las raíces que yo había defendido con uñas y dientes y aceptar la versión cómoda de quienes siempre nos miraron por encima del hombro. Ese es el peso invisible que cargaba en el pecho cuando aquella mujer me gritó que me levantara de la mesa. No era únicamente la humillación de un instante, era la suma de todos los desprecios soportados en silencio, era la memoria de cada noche sin dormir, de cada herida que cicatrizaba sin testigos. Era la acumulación de toda una vida reducida a un espectáculo público. Ellos vieron a una mujer débil apartándose con la cabeza baja, pero jamás vieron a la madre que cosió hasta sangrar los dedos, que caminó bajo la lluvia sin zapatos resistentes, que soportó burlas de extraños para que a los suyos no les faltara nada. Por eso mi silencio en esa cena no fue vacío ni sumisión, fue el eco de todo lo que había soportado, fue memoria viva, fue la voz callada de cada sacrificio convertido en fortaleza. Nadie lo comprendía en ese momento, pero mientras ellos celebraban mi aparente derrota, dentro de mí crecía una certeza. Yo había sobrevivido a tormentas mucho más feroces que un simple grito. Y lo que vendría después sería la verdadera prueba de que nunca se debe subestimar a quien ha aprendido a resistirlo todo en silencio. Después de aquella cena de Navidad que me obligó a apartarme de la mesa como si hubiera cometido un pecado, los días siguientes se convirtieron en una extensión de esa humillación, porque cada gesto, cada mirada y cada palabra que se pronunciaba dentro de la casa llevaba escondido un veneno sutil que corroía el ambiente. No hacía falta mencionar lo ocurrido, porque todos lo recordaban en silencio y lo utilizaban como frontera invisible que me separaba del resto, como si mi presencia fuera tolerada solo por costumbre, pero nunca reconocida. Las luces seguían encendidas y los villancicos todavía resonaban en los pasillos, sin embargo lo único que se respiraba era una hostilidad que se disfrazaba de cortesía. En cada conversación aparecía un comentario cargado de doble intención, una insinuación que parecía inocente pero que estaba diseñada para reducirme. Cuando hablaban de la casa, señalaban con ligereza que cada rincón había sido levantado con el esfuerzo colectivo, borrando con esas palabras los años en que yo cosía hasta sangrar los dedos o caminaba kilómetros para limpiar casas ajenas. Si el tema era el dinero, resaltaban que gracias a los jóvenes la situación había mejorado, ignorando por completo que ese presente se construyó sobre los cimientos de mis sacrificios. Nadie lo decía abiertamente, pero en cada frase estaba la intención de desplazarme. La nuera había encontrado el escenario perfecto para consolidar su lugar, con una sonrisa que parecía amable,
se dedicaba a recordarme constantemente cuál era el papel que debía ocupar. Cada vez que servía los platos, ella se adelantaba a corregir un detalle como si lo hiciera por cortesía, aunque todos sabían que era una forma de remarcar que la dueña del espacio era ella. Cuando intentaba dar una opinión, me interrumpía con elegancia estudiada, provocando risas cómplices a su alrededor, y en ese silencio de mis hijos se confirmaba la traición más dolorosa. Porque no hacían nada por detener la humillación. Las reuniones familiares empezaron a parecer juicios silenciosos en los que mi mera presencia era cuestionada. El desprecio dejó de ser un acto aislado y se transformó en un ritual constante, repetido en cada sobremesa, en cada visita, en cada encuentro. Yo me sentaba en un rincón, escuchaba sus conversaciones sobre viajes, negocios y proyectos, y era como si hablara una lengua distinta, porque nunca me incluían. En esas charlas se confirmaba lo que todos sabían pero nadie se atrevía a decir, que me consideraban un estorbo, alguien a quien mirar por encima del hombro, alguien que debía mantenerse en silencio para no incomodar. Las humillaciones comenzaron a trascender el ámbito privado. En reuniones más grandes, donde había amigos y conocidos, mi nuera encontraba la manera de dejar claro que era la figura central, y lo hacía con frases envueltas en cortesía que, bajo su aparente bondad, escondían cuchillos afilados. Decía con voz dulce, qué bueno que nos acompañes, siempre se ha esforzado aunque no tuvo tantas oportunidades, y esas palabras, que parecían elogios, eran en realidad la confirmación pública de que me consideraban inferior. Nadie se atrevía a contradecirla y muchos reían, disfrutando del espectáculo disfrazado de conversación trivial. Las cuñadas cuchicheaban a mis espaldas, los invitados me dirigían sonrisas cargadas de condescendencia, y hasta los más jóvenes, que habían crecido bajo mi cuidado, se permitían tratarme como si fuera un mueble viejo que ocupaba espacio pero que ya no tenía valor. La presión social crecía con cada encuentro y, aunque mi silencio los confundía, yo sabía que mi quietud era la cuerda que les permitía enredarse más en sus propias mentiras. Ellos veían calma en mi rostro, pero en mi interior se acumulaba un fuego que ningún desprecio podría apagar. En las noches me encerraba en mi cuarto con el cuerpo entero temblando, no por miedo, sino por la rabia contenida que recorría mis venas. Observaba cómo todos creían haber conquistado un terreno que en realidad se iba convirtiendo en su propia trampa. Guardaba memoria de cada gesto, de cada palabra, de cada burla, como quien colecciona pruebas de un crimen que tarde o temprano saldrá a la luz. Mi silencio no era derrota, era estrategia, porque cada minuto de desprecio acercaba el momento en que el juego se terminaría para siempre. Así se fue construyendo el verdadero conflicto. No era un estallido repentino, era una guerra fría en la que cada afrenta se sumaba a la anterior, donde las risas contenidas eran piedras en un muro que ellos mismos levantaban contra mí. Sin sospechar que ese mismo muro terminaría por caer sobre sus cabezas con todo su peso. Y mientras más seguros se sentían en su papel de vencedores, más cerca estaban de provocar la única respuesta que jamás habrían imaginado, porque no sabían que mi paciencia tenía un límite y que, una vez alcanzado, el silencio se convertiría en la voz más fuerte de todas. La tensión que se había acumulado en cada reunión después de aquella Navidad alcanzó su punto más alto en una tarde que parecía igual a tantas otras, pero que desde el primer momento llevaba en el aire un peso insoportable. La sala estaba llena, no solo con los parientes habituales sino también con amigos, conocidos y socios de negocios invitados por cortesía. De modo que cualquier palabra pronunciada allí tendría un eco mucho más grande de lo habitual. Yo permanecía sentada en silencio, observando el ir y venir de las copas y escuchando los murmullos de conversación. Cuando ella se puso de pie con la seguridad de quien se siente dueña del escenario y levantó su copa para llamar la atención de todos. Con un tono firme y una sonrisa impecable comenzó a hablar de la importancia de la familia, de lo mucho que se había logrado gracias al esfuerzo de todos, de la necesidad de mantener la unidad, y cada palabra, aunque en apariencia sonaba amable, llevaba escondido un filo dirigido hacia mí. Sus ojos me buscaban de reojo, sus gestos parecían neutrales, pero el veneno estaba presente en cada pausa calculada. La gente asentía sin darse cuenta de que estaban siendo arrastrados a un discurso que pronto dejaría de ser una celebración para convertirse en un juicio público. Después de esos primeros minutos en que fingió dulzura, cambió el tono con una naturalidad ensayada. Dijo que había llegado el momento de hablar con claridad, que las familias solo podían avanzar si se reconocía a quienes realmente habían sostenido el presente y se dejaba atrás lo que ya no aportaba.
Entonces fijó la mirada en mí y, con una calma que ocultaba crueldad, pronunció las palabras que llevaba tiempo guardando, que durante años yo había ocupado un lugar que no me correspondía, que había vivido sostenida por la generosidad de los demás, y que era tiempo de aceptar que las nuevas generaciones eran las verdaderas responsables del progreso. El murmullo cesó y la sala se sumió en un silencio espeso que no era de sorpresa, sino de aprobación disimulada. Algunos bajaron la vista, otros fingieron incomodidad, pero nadie se levantó a contradecirla. Ella continuó, afirmando que el verdadero éxito de la familia no había nacido de sacrificios antiguos, sino de la visión moderna y la ambición de quienes ahora dirigían los asuntos. Con cada frase me despojaba de dignidad frente a todos, y yo podía sentir cómo su voz se convertía en una sentencia que buscaba anular mi historia de un solo golpe. La estrategia era clara, no quería que sus palabras sonaran como un ataque personal, sino como un consenso inevitable. Invitó a que otros opinaran y varias cuñadas se apresuraron a añadir comentarios disfrazados de sabiduría, que cada etapa tiene su fin, que a veces es mejor retirarse con elegancia, que no se puede vivir aferrado al pasado. Los invitados sonreían con condescendencia, reforzando con gestos esa farsa de reflexión colectiva, y mis propios hijos, incapaces de levantar la voz, permanecían con la mirada fija en sus copas, prefiriendo callar antes que enfrentar la incomodidad de defenderme. Yo me mantuve erguida en mi asiento, con las manos entrelazadas para ocultar el temblor, observando cómo cada palabra pronunciada se convertía en un clavo más en el ataúd de la imagen que querían construir de mí. No interrumpí, no grité, no hice gesto alguno, porque entendí que ese era el instante en el que su soberbia alcanzaba su punto más alto. Ella se crecía con cada aplauso velado, se alimentaba de cada sonrisa cómplice, se convencía de que había sellado mi derrota, y en esa convicción mostraba su verdadera cara frente a todos. Dentro de mí, sin embargo, la calma era otra. No se trataba de resignación, sino de preparación. Había guardado documentos, recuerdos y pruebas que durante años permanecieron en silencio, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Cada palabra que ella lanzaba era un recordatorio de que ese momento estaba cerca. De que la opción nuclear que yo tenía en mis manos pronto se convertiría en la respuesta que destruiría la máscara que con tanto cuidado había construido. El discurso terminó con un aplauso débil, casi mecánico, de algunos invitados que quisieron acompañar el gesto sin comprometerse demasiado. Ella volvió a sentarse con la satisfacción de quien cree haber ganado, con la seguridad de haberme reducido a la nada, con un brillo de triunfo en los ojos y con una sonrisa que buscaba mi rendición. Lo que ignoraba era que ese instante en que se creyó invencible era en realidad el inicio de su caída, porque mientras pensaba que había cerrado mi historia frente a todos, yo sabía que apenas estaba abriendo la puerta a la verdad. Mi silencio no era vacío, era contención. Mis manos no temblaban por miedo, sino por la fuerza que acumulaban para lo que estaba por venir. Había soportado burlas, desprecios y humillaciones, pero ahora estaba lista para mostrar lo que nunca se atrevieron a imaginar, la verdad que cambiaría para siempre la manera en que todos nos miraban. Y cuando llegara ese instante, ninguna sonrisa altiva, ningún discurso bien ensayado y ninguna alianza de conveniencia serían suficientes para salvarlos del peso de la realidad. El eco de aquel discurso todavía flotaba en el aire cuando me puse de pie con un movimiento lento pero firme que hizo que todos los presentes giraran la cabeza al mismo tiempo. Porque nadie imaginaba que después de la humillación me atrevería a levantarme para hablar. El salón, que segundos antes vibraba con murmullos y risas contenidas, se sumió en un silencio denso que parecía clavarse en la piel, y mientras caminaba hacia el centro sentí como las luces del árbol de Navidad parpadeaban como si fueran testigos cómplices de lo que estaba a punto de ocurrir. No temblaba, no dudaba, porque había llegado la hora de dejar que la verdad, esa verdad que había guardado en silencio durante años, hablara con una fuerza imposible de contener. Con voz clara, dije que había callado demasiado tiempo, soportando como se borraba mi historia con palabras disfrazadas de cortesía, aceptando que otros se apropiaran de un esfuerzo que no les pertenecía. Y que esa noche no iba a permitir que la mentira siguiera siendo la única voz escuchada. Nadie intentó interrumpirme, porque el tono con que hablé fue tan firme que incluso los más soberbios entendieron que no había marcha atrás. Abrí el bolso que llevaba conmigo, saqué una carpeta pesada y la coloqué sobre la mesa con un golpe seco que resonó como un trueno dentro del salón. Y ese sonido fue suficiente para que las sonrisas altivas desaparecieran de golpe.
Empecé a mostrar documentos que muchos jamás habían visto, hojas amarillentas por los años, recibos de pagos, contratos firmados, comprobantes de préstamos, escrituras con mi nombre escrito con tinta indeleble. Cada hoja era un pedazo de vida que yo había entregado en silencio, noches cosiendo hasta sangrar los dedos, jornadas enteras limpiando casas de desconocidos. Sacrificios convertidos en números y firmas que demostraban que esa familia no se había sostenido por arte de magia, sino por el trabajo silencioso que ahora brillaba frente a todos. Algunos invitados se inclinaban para mirar con más atención, otros murmuraban con incomodidad, y más de uno comenzó a bajar la vista incapaz de sostener la vergüenza. La tensión aumentó cuando extendí los recibos que probaban cómo durante años pagué en secreto los préstamos universitarios de mi hijo, deudas que ella y su familia siempre creyeron cubiertas con su dinero, pero que en realidad cargué yo sola. Mostré también la hipoteca de la casa que tanto defendían como suya, con mi firma en cada hoja, prueba irrefutable de que ese techo se había mantenido gracias a mí. Nadie pudo refutarlo, porque la verdad estaba sellada en cada documento, y frente a esa evidencia las palabras de soberbia quedaron reducidas a polvo. La voz se mantuvo serena, sin necesidad de elevar el tono, y sin embargo cada frase golpeaba más fuerte que cualquier grito, porque expliqué cómo el sacrificio que había sostenido a la familia entera se borró intencionalmente de la memoria, cómo me convirtieron en sombra para poder adornar sus propios relatos de éxito, cómo se atrevieron a humillarme en público sin recordar que todo lo que hoy presumían se había levantado con mis manos. Miré uno a los presentes, miradas que buscaban esquivar la mía, y les recordé que jamás pedí reconocimiento, que nunca exigí aplausos, que me bastaba con ver a mis hijos crecer. Pero que esa paciencia no les daba derecho a despojarme frente a todos. El momento definitivo llegó cuando saqué la última prueba, una carta notariada que llevaba la firma de mi esposo, en la que dejaba escrito de manera clara e irrevocable que la casa pertenecía únicamente a mí, porque él, antes de morir, reconoció lo que nadie se atrevía a decir en voz alta, que fui yo quien sostuvo a la familia cuando todo se venía abajo. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto, tan denso que se podía escuchar el latido de los corazones acelerados. La copa en la mano de mi nuera tembló hasta derramarse, sus labios se movieron sin emitir sonido alguno, y sus ojos se llenaron de un miedo que no pudo disimular, porque comprendió que su discurso había muerto en ese instante. Continué hablando, no para rebajarla, sino para rescatar lo que era mío. Dije que durante años me habían tratado como si fuera un estorbo, como si mi presencia incomodara, como si no tuviera derecho a ocupar un lugar en la mesa que yo misma ayudé a construir. Pero que esa farsa terminaba en ese momento. Cada documento sobre la mesa era una verdad imposible de negar, cada palabra que pronunciaba era un recordatorio de que la dignidad no se arrebata con gritos. Y cada mirada que sostenía era la confirmación de que mi silencio no había sido debilidad, sino paciencia. Los invitados comenzaron a intercambiar miradas incómodas. Aquellos que horas antes se habían divertido con las indirectas ahora bajaban la vista con vergüenza. Las cuñadas, que acostumbraban cuchichear a mis espaldas, se quedaron mudas, y mis hijos, que hasta ese momento habían guardado silencio, se mostraban pálidos y confundidos. Atrapados entre la lealtad que me debían y el miedo a perder el favor de quienes los habían manipulado. La que antes había sonreído con arrogancia se desplomaba lentamente en su propia derrota, porque ya no tenía discurso ni aplauso que sostuviera la farsa. Cerré diciendo que mi silencio había terminado, que nunca más aceptaría que alguien me señalara como carga, y que en adelante no permitiría que mi historia fuera escrita con mentiras. No necesité elevar la voz ni golpear la mesa, porque la fuerza de la verdad era suficiente para dejar a todos sin aire. El murmullo de algunas palmas comenzó tímido, luego creció con la fuerza de quienes entendieron lo que acababan de presenciar, y aunque yo no buscaba aplausos, ese reconocimiento espontáneo se convirtió en el cierre perfecto de un momento que había esperado durante años. El salón quedó envuelto en una atmósfera de shock, un silencio que ya no era de desprecio sino de derrota, un silencio que pesaba sobre los hombros de todos, en especial sobre los de ella, que minutos antes se había erigido como triunfadora y ahora no encontraba dónde ocultar su vergüenza. Permanecí de pie, con la frente en alto, no como alguien que había vengado una ofensa, sino como alguien que había recuperado lo que le pertenecía desde siempre, la dignidad y la verdad. El salón quedó inmóvil durante unos segundos que parecieron eternos.
Como si nadie supiera cómo reaccionar después de ver los documentos extendidos sobre la mesa y escuchar cada palabra que había pronunciado con calma implacable. Y esa parálisis inicial dio paso a un murmullo creciente que recorrió la sala como un río desbordado, porque algunos buscaban justificar lo que acababan de presenciar. Otros intentaban salir del paso con excusas improvisadas y unos cuantos encendían sus teléfonos para enviar mensajes urgentes, tratando de adelantarse al escándalo que ya comenzaba a tomar forma más allá de aquellas paredes. Un movimiento torpe de sillas arrastradas rompió la falsa solemnidad y en cuestión de segundos la armonía artificial se transformó en caos. Porque quienes minutos antes aplaudían el discurso arrogante de mi nuera ahora buscaban apartarse de ella con disimulo, levantándose con sonrisas nerviosas, inventando compromisos para retirarse o refugiándose en conversaciones forzadas que no lograban ocultar el temblor de sus manos. Aquellas mujeres que solían cuchichear a mis espaldas fingían atender llamadas para no mirarme de frente. Los hombres que habían celebrado cada palabra altiva de la anfitriona desviaban la vista hacia el suelo. Y el ambiente cargado de burla que me rodeaba horas antes se convirtió en un escenario de vergüenza compartida que ninguno estaba dispuesto a sostener. Mi nuera intentó recuperar el control con una sonrisa débil que se deshacía a cada segundo y con una voz que quiso sonar firme, pero solo consiguió revelar su quiebre cuando balbuceó que todo podía explicarse. Que los papeles tenían interpretaciones, que las decisiones de su suegro se tomaron en momentos confusos y que lo importante era mantener la paz familiar, aunque esas frases se perdieron en un mar de incredulidad. Porque hasta quienes siempre habían sido sus cómplices comenzaron a apartarse con una rapidez que evidenciaba miedo a quedar atrapados en el derrumbe de su reputación. Un socio de negocio se levantó con torpeza alegando un compromiso impostergable, pero en sus ojos se reflejaba la urgencia de alejarse antes de que su nombre quedara ligado a un escándalo. Y tras él varias parejas aprovecharon la excusa para marcharse, dejando la sala cada vez más vacía y a la dueña del discurso aislada en el centro de un círculo de sillas desocupadas que parecían señalarla como testigos mudos de su derrota. Mi hijo, con los hombros hundidos y la voz quebrada, se acercó para suplicarme que no llevara esto más lejos, que pensara en la familia, que considerara un acuerdo privado para evitar que todo trascendiera. Pero en sus palabras no había preocupación por mí sino desesperación por salvar la fachada que durante años habían defendido, y esa súplica reveló más que cualquier documento. Nunca les importó mi dignidad. Solo las apariencias. Las cuñadas, que en otras ocasiones habían liderado las burlas, se quedaron sin discurso, y la nuera, cada vez más acorralada, buscó acercarse a mí con un gesto de aparente humildad, tocando apenas mi brazo y murmurando que todo se trataba de un malentendido familiar, que lo mejor era olvidar y mantener discreción, pero nadie acudió en su defensa. Porque las mismas personas que antes la habían rodeado con complicidad ahora huían de su lado como si el simple contacto con ella pudiera arrastrarlos al mismo precipicio. La casa iluminada por los adornos navideños perdió el brillo festivo y se transformó en escenario de un derrumbe colectivo donde cada quien corría a salvar su nombre. Mis pasos se mantuvieron firmes mientras recogía uno a uno los documentos que había presentado, y esa calma resultaba más contundente que cualquier palabra, porque dejaba en claro que lo dicho ya no podía borrarse. Alrededor se multiplicaban las disculpas tardías, las promesas de conversaciones futuras, los ofrecimientos de ayuda que nacían del miedo y no de la solidaridad, pero yo ya no escuchaba esas voces. Porque la única certeza que importaba era que la verdad estaba sobre la mesa y nadie podía disputarla. Cuando la mayoría se hubo marchado, el salón quedó con un silencio extraño, apenas interrumpido por el zumbido de los teléfonos vibrando sin descanso. Porque el eco de lo ocurrido ya circulaba más allá de aquellas paredes y los rumores se esparcían con una velocidad que ninguno podría controlar. Mi nuera se acercó por última vez, con el maquillaje deshecho y las manos crispadas, prometió que aprendería, aseguró que lo reconstruiríamos si yo tenía gestos de generosidad. Pero respondí con serenidad que la generosidad no se pide, se demuestra, y que cada quien tendría que cargar con las consecuencias de sus actos, porque la dignidad, una vez recuperada, no vuelve a negociarse. Esa noche el ambiente terminó deshecho como una fiesta apagada de golpe, los adornos dejaron de brillar con alegría y el aire se llenó de ese olor agrio que queda después de que las velas se consumen por completo. Me retiré a mi cuarto con los documentos guardados en el bolso, apagué las luces una a una como quien cierra un capítulo y al dejarme caer en la cama sentí un cansancio distinto, no el agotamiento de la humillación, sino el descanso nuevo que se abre cuando la verdad ocupa el lugar que siempre debió tener.
La madrugada trajo consigo el sonido insistente del teléfono, primero un zumbido aislado, luego otro más, hasta que la vibración se convirtió en una cadena interminable. Encendí la pantalla y ahí estaban los intentos desesperados de contacto, llamadas de mi hijo, mensajes de parientes que pedían hablar cuanto antes, notificaciones de vecinos que repetían versiones torcidas de lo ocurrido. Todo un desfile de urgencias que buscaban apagar un incendio que ya se había propagado demasiado. Dejé pasar una, luego otra, conté en silencio mientras la calma me envolvía y observé el número final con la tranquilidad que jamás había sentido. Al amanecer, el teléfono mostraba 37 llamadas perdidas. Y ninguna de ellas podía alterar la certeza de que la verdad ya había marcado un antes y un después imposible de borrar. El amanecer llegó con una luz opaca que se filtraba por las cortinas y que no traía consigo la frescura de un nuevo día, sino la resaca de una noche que había marcado un antes y un después. Porque mientras afuera el ruido de la ciudad empezaba a cobrar fuerza, dentro de aquella casa permanecía una calma pesada, el tipo de calma que aparece cuando todo se derrumba y ya no quedan máscaras que sostener. Los adornos de Navidad seguían encendidos a medias, algunas luces titilaban como si quisieran extinguirse de una vez, y ese parpadeo desordenado reflejaba con exactitud la sensación de ruina que impregnaba cada rincón. Mi hijo apareció en el pasillo con los hombros vencidos, el rostro cansado y los ojos rojos de no haber dormido, y se quedó mirándome con una mezcla de súplica y vergüenza, como si esperara que yo, después de todo, le tendiera una salida. No pronunció palabra de inmediato, respiró hondo varias veces y cuando por fin habló lo hizo con voz quebrada, diciendo que todo había sido un malentendido, que su esposa estaba nerviosa, que no quiso herirme, que la situación se le había ido de las manos, y que todavía estábamos a tiempo de arreglarlo si yo aceptaba guardar discreción. Escuché con calma, sin interrumpir, permitiendo que cada frase revelara lo que realmente le preocupaba, porque nunca habló de mí, ni de mis sacrificios, ni de mis años de lucha, ni de la dignidad que me habían arrebatado, sino de la familia como institución, del apellido que ahora se manchaba, de la reputación que se desplomaba frente a todos, como si mi silencio pudiera salvar lo que ellos mismos habían destruido con soberbia. Respondí con serenidad que ya no había espacio para negociaciones, que no me interesaba un acuerdo que disfrazara la verdad, que lo que se rompió en aquella mesa no fue un simple lazo familiar, sino la confianza definitiva que me unía a quienes jamás supieron valorar lo que hice. Su reacción fue una mezcla de ira contenida y desesperación, porque al no encontrar aceptación en mis palabras intentó culparme, diciendo que yo había elegido el peor momento, que había arruinado la celebración, que había expuesto a todos frente a amigos y conocidos, y que si ahora la familia estaba en ridículo era por mi decisión de hablar. No me alteré, no elevé la voz, no permití que el veneno de su acusación me alcanzara, simplemente lo miré y le respondí con firmeza que la verdad no destruye, la verdad libera, y que si estaban en ridículo no era por mí, sino por las mentiras que ellos mismos habían alimentado. La nuera, que escuchaba desde el fondo con el maquillaje corrido y las manos crispadas, se acercó lentamente con un gesto teatral de arrepentimiento, repitiendo que había cometido errores, prometiendo cambios, asegurando que aprendería, pidiendo una segunda oportunidad y hasta intentando arrodillarse para dramatizar su súplica. La observé en silencio, sin odio pero también sin compasión, y comprendí que esas lágrimas no nacían de un arrepentimiento real sino del miedo a perder lo que había conseguido, porque no lloraba por lo que me hizo. Lloraba por lo que estaba a punto de perder. Con voz firme le respondí que las disculpas pronunciadas desde la derrota no limpian las humillaciones dichas con soberbia. Que la lección que pedía enseñar ya había llegado demasiado tarde y que yo no estaba dispuesta a cargar con esa farsa. Un silencio espeso se instaló entre los tres, un silencio más doloroso que cualquier grito, porque en él quedó claro que ya no había nada que salvar. Fui yo quien lo rompió, diciendo que no quedaba espacio para reconciliaciones, que cada quien debía seguir su camino, que no había abrazo posible después de tanta traición, que la dignidad no se negocia una vez recuperada, y que no volvería a sentarme en una mesa donde se me trató como si fuera invisible. Mi hijo quiso insistir, pero sus palabras se ahogaron en su garganta, porque hasta él comprendió que la herida abierta no podía cerrarse con promesas tardías ni con discursos que solo nacían cuando todo estaba perdido. Recogí mis documentos, ajusté la carpeta contra el pecho y avancé hacia la puerta con pasos firmes, dejando atrás sus rostros desencajados y sus manos inútiles tratando de alcanzarme, sin darme la vuelta.
Porque sabía que un segundo de vacilación habría significado retroceder en todo lo que había logrado recuperar. Al abrir la puerta entró un rayo de luz que iluminó el polvo suspendido en el aire y en esa claridad comprendí que el capítulo estaba cerrado para siempre. Que la casa donde tantas veces me señalaron ya no me pertenecía como hogar, y que mi salida no era huida, era libertad. El adiós no se pronunció con palabras, se pronunció con mi silencio, con mis pasos que resonaron en el pasillo como sentencia definitiva. Con mi espalda recta alejándose sin mirar atrás y con la certeza de que el lazo que me unía a ellos se había roto sin remedio. No hubo reconciliación, no hubo pacto de paz, no hubo abrazo final, porque el único pacto válido era el que había sellado conmigo misma, nunca volver a permitir que mi valor dependiera de quienes jamás supieron verlo. Pasaron los días y la vida se fue acomodando con un ritmo distinto. Porque el silencio que antes pesaba como una condena ahora se transformó en un refugio sereno donde cada amanecer traía la certeza de que la verdad ya estaba en su lugar. El bullicio de la ciudad llegaba hasta mis ventanas como siempre, pero por primera vez en mucho tiempo no me resultaba una carga, porque dentro de mi casa pequeña el aire se sentía limpio. Los espacios se llenaban de calma y las horas corrían sin la presión de miradas que juzgaran cada movimiento. Me dediqué a ordenar papeles, guardé la carta notariada en un sobre resistente, organicé recibos y contratos en carpetas etiquetadas con fechas que nadie podrá alterar. No como un trofeo sino como un recordatorio silencioso de que la memoria no se borra cuando está escrita con tinta y con esfuerzo. También aparecieron mensajes menos agresivos, llamadas en tono contenido, disculpas que llegaban con retraso y visitas breves de quienes en su momento aplaudieron las humillaciones. Escuché con atención, respondí con respeto. Pero dejé claro que el perdón no se construye con palabras apresuradas, sino con hechos que demuestren un cambio real. Con el paso de las semanas llegaron noticias sobre la otra casa, esa donde se me gritó que me levantara de la mesa, y su aparente solidez comenzó a resquebrajarse de manera visible. Porque los negocios que parecían florecer se frenaron, las reuniones perdieron brillo, los mismos socios que buscaban cercanía se fueron retirando poco a poco. Y lo que antes parecía una fortaleza resultó ser un muro sostenido por apariencias. No sentí alegría al enterarme, sentí una confirmación tranquila de que la vida, con paciencia, coloca cada cosa en su sitio y devuelve a cada quien el peso exacto de sus actos. Aproveché esa calma para retomar proyectos que había dejado guardados por años, como un pequeño taller de costura donde comparto lo que sé con vecinas que buscan aprender a coser para ganar un ingreso extra. Entre telas sencillas, cierres que se arreglan y puntadas firmes, descubrí que el pasado podía transformarse en semilla y no en carga, porque lo que antes fue sacrificio ahora se convertía en enseñanza. De a poco armamos una mesa común para vender lo que producimos, sin ambición de grandeza ni necesidad de demostrar nada, solo con la satisfacción de que las manos producen dignidad. Y esa dignidad compartida es la forma más limpia de justicia. Un domingo cualquiera mi hijo apareció con un gesto distinto, menos altivo y más cansado, pidió hablar sin rodeos y por primera vez escuché de sus labios una disculpa que no sonó a defensa ni a justificación, sino a reconocimiento. No hubo abrazo inmediato ni promesas de reconciliación absoluta, solo la aceptación de que mis decisiones me pertenecen y que no habrá mesa donde se me vuelva a pedir que me levante. Acepté esas palabras sin rencor, pero también sin ingenuidad, porque entendí que los vínculos rotos no se reparan con frases, se sostienen con actos, y esos actos tendrán que llegar si de verdad existe voluntad de cambio. Los días comenzaron a fluir con menos peso, entre tareas sencillas que llenaban el tiempo de manera tranquila, coser un dobladillo, revisar cuentas sin sobresaltos, caminar al mercado con calma. Regresar con frutas frescas y sentarme frente a la ventana para escribir en un cuaderno las lecciones aprendidas. En esas páginas anoté que el silencio puede ser estrategia, que hablar a tiempo es un derecho, que la paciencia no significa aceptar todo y que la dignidad, una vez recuperada, no se vuelve a entregar. Ese cuaderno no busca ser un manual para otros, pero sí un mapa íntimo que me recuerda quién soy cuando la memoria flaquea. Hubo una madrugada en que el teléfono volvió a sonar, no con 37 llamadas perdidas, sino con una insistencia menor que buscaba acordar encuentros para resolver asuntos pendientes. Respondí con serenidad y dejé claro que todo se haría por escrito y con respeto, que no volvería a prestarme a conversaciones a puerta cerrada donde las palabras se tuercen según convenga. Terminé la llamada con la tranquilidad de quien cierra una puerta sin temor a lo que quede del otro lado, porque la verdadera paz no depende de promesas externas, depende de mantener firme el valor propio.
Así terminó de instalarse la justicia poética, no con fuegos artificiales ni con celebraciones, sino con la serenidad de un día que amanece sin culpas y de una noche que llega sin miedos. No hubo público, no hubo testigos, no hubo aplausos, solo el murmullo de una vida nueva donde el respeto no se mendiga y la dignidad no se negocia. Esa fue la victoria más grande, la que no necesita demostrarse, la que basta con vivirse. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios la palabra verdad, comparte esta historia con alguien que necesite recordar su fuerza y suscríbete para más relatos que dignifican y empoderan.